Judy Giraldo, mi esposa, que me ha acompañado muy solidariamente en este doctorado. Yo creo, doctora Isabel, que los que estamos casados en el doctorado deberían de recibir una medalla, yo también por el sufrimiento y por todo lo que uno pasa en este doctorado. También quiero pues dar las gracias al profesor Diego López. Yo creo que él ha sido el punto arquimédico de esta investigación. Lo tengo que decir que sinceramente que a él le debo el problema de investigación. Y después de que uno tiene un problema de investigación, pues yo creo que la tesis ya tiene un buen porcentaje del desarrollo de la tesis. A él le debo el problema de investigación y yo creo que casi en su totalidad el esqueleto de la tesis de lo que yo voy a mostrar acá. También quiero dar las gracias a la Universidad de los Andes por haberme aceptado en este doctorado. Yo creo que me he nutrido lo suficiente como para llegar a Manizales y a la Universidad de Caldas con otro chip en la cabeza. Yo creo que estandaricé demasiado las teorías que traía y eso se lo doy mucho a la Universidad de los Andes, como lo dijo ahorita la doctora Isabel. Yo creo que fueron muy escasos los coloquios a los que traté, porque ese era un espacio muy importante para mí. Y tengo que decirlo, la Universidad de Caldas tengo que agradecer, así aquí no haya ningún representante de la universidad, pero fue la Universidad de Caldas la que me permitió a mí estar 5 años en esta universidad sin necesidad de hacer otras actividades, sino dedicarme de lleno a este doctorado. Y dar las gracias también a los jurados, al profesor Jorge González y a la doctora Isabel por haber aceptado la lectura de esta tesis, y al auditorio. Me hubiera gustado tener un auditorio lleno, pero bueno, esto en medio de vacaciones y en medio del mundial yo creo que es un poco complicado. Bien, entonces vamos a iniciar. Este trabajo tiene que ver con un problema que ha existido para muchos académicos desde hace mucho tiempo. Para otros puede verse como un problema del siglo XXI o finales del siglo XX, como lo vamos a ver. Entonces, lo que yo intenté hacer en esta tesis fue rastrear y mapear un problema constitucional que ha existido en la teoría constitucional de manera muy recurrente. Es la tensión que ha existido entre la democracia y los jueces. Cuando los jueces de alguna manera intentan intervenir no solamente con las normas, o inclusive apartándose de ellas, eso no quiere decir que se aparten de la Constitución, pero cuando se apartan de esos estatutos establecidos y se apartan de esa tesis tradicional del legalismo, se ha considerado que los jueces van en contra de la democracia. Entonces, yo me voy a meter dentro de ese tópico constitucional. ¿Cómo es que se ha dado esa discusión y cómo a través de esa discusión ha existido un argumento muy fuerte en pensar que los jueces han salido mal perjudicados en esta discusión? Y por eso la tesis lo que va a hacer es defender de alguna manera la otra posición, es decir, que los jueces pueden contribuir a la democracia y no a debilitarla. Ahí me voy a mover. Entonces, el título ya es sugestivo, la democracia de los jueces. Nosotros, como abogados, sabemos, y yo creo que no necesito no ser abogado para saber que la democracia está en manos del pueblo y en el Congreso como representantes del pueblo. Y ya decir uno que existe la posibilidad de que haya una contribución por parte del Poder Judicial, yo creo que eso ya es un poco problemático y un poco sugestivo cuando uno propone esto. Además porque uno no ve en la academia
pues libros que lleven a cabo una propuesta así de forma radical en mostrar que es posible que los jueces colaboren con la democracia, aunque uno sí lee muchos artículos en la academia, como vamos a ver ahora, en la academia local y latinoamericana y desde Estados Unidos y Europa, de cómo se ha ido jalonando un poco este argumento. Pero yo me tomé en serio, digámoslo así, la democracia de los jueces. En la invitación se hace un título, el subtítulo es distinto en la medida que en la invitación se dice, se habla de la rama menos prestigiosa, y pues el título que yo he mantenido en la tesis es la rama menos peligrosa, apoyándome en el texto de Alexander Bickel, que es de donde arrancó el problema, en el texto de Listan Brands, que es la rama menos peligrosa, pero creo que esa corrección que se hace en la invitación al coloquio, creo que quedó mejor. Entonces, solamente quería decir eso en torno al título, y voy a empezar entonces a mapear un poco el debate, y como lo van a ver, este es un texto para la teoría constitucional, para contribuir a la teoría constitucional, y no es simplemente un texto descriptivo de exponer algunos autores y algunas líneas argumentativas, sino que en la medida que uno empiece a mapear y a mostrar estas líneas argumentativas, están haciendo ciertas reflexiones y ciertas críticas a ciertas posiciones, y observar cómo ha ido transmutando este debate de la tensión entre la democracia y los jueces. Entonces, en la medida que avancemos, vamos a ir encontrando algunos contextos y unos tópicos, unos mojones que nos ayudan a ir viendo cómo se mueve el debate, hasta llegar de alguna manera a Colombia, a tratar de comprender si es posible defender la idea de que existe una recepción de la dificultad contramayoritaria o de esa tensión entre la democracia y los jueces en Colombia. Como lo vamos a ver, es posible defender esa idea, en un principio de manera muy implícita, pero luego de manera tajante en artículos que tienen profesores, especialmente de acá de la Universidad de Los Ángeles. Entonces, el tópico básicamente es este: en The Listan Branch, o la rama menos peligrosa, que es una obra que escribe Bickel en 1962. Bickel rotula el problema, rotula la tensión entre democracia y los jueces. Perdón un momentico, yo apenas inicio para ubicarme con el tiempo. Bien. Entonces Bickel rotula este problema en esta obra y dice que la tensión entre la democracia y los jueces, dice, básicamente está rotulada de la siguiente manera. Quiero leer: la dificultad de raíz consiste en que el control judicial es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema. El control judicial constituye un control por parte de una minoría no representativa sobre una mayoría elegida. Como lo dije ahorita, la tensión entre la democracia y los jueces se da básicamente porque los jueces, digámoslo así, están usurpando el poder legislativo, o pueden estar usurpando las funciones del poder ejecutivo. En la medida que se considera por parte de los escépticos del control judicial que los jueces están entrando en otro campo en el que no deben, se cree que generan esa tensión con la democracia. Y Bickel dijo, este es un problema que se crea dentro del constitucionalismo democrático, y a esa tensión la voy a llamar una dificultad. Es un problema que encuentra Bickel en la teoría constitucional, un problema. Ahora bien, este problema que encuentra Bickel, y esto va a ser muy importante, este problema que encuentra Bickel lo resuelve. Y como lo vamos a ver enseguida, lo que yo voy a hacer en la tesis, o lo que hicimos en la tesis, es que vamos a encontrar una línea argumentativa en donde encontramos unos escépticos del control judicial que se apoyan en Bickel y en esta definición para decir que es cierto que los jueces no pueden ejercer la judicial review, o que si la defienden o que si la ejercen de determinada manera van a cometer ciertas usurpaciones en el poder. Esto va a ser muy importante porque esa es una lectura, digámoslo así, aunque es cierta, es parcial. Entonces,
la lectura que yo voy a mostrar de los escépticos del control judicial es parcial en la medida que no pasaron a la respuesta que dio Bickel. Y traté de encontrar en la teoría constitucional, en algunos mojones en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y en Colombia, la idea general de los críticos del control judicial es que Bickel hacía una crítica a la Judicial Review y que este rótulo que está ahí, eso era lo que significaba. Y no pasaron, como ha dicho el profesor Esteban Restrepo y el profesor Diego, no pasaron de la página 16 del libro de la rama menos peligrosa. De ahí en adelante es donde uno encuentra la propuesta a esa respuesta. Y por eso es que en la tesis uno encuentra un mapeo de unos autores y unas teorías, unas líneas argumentativas, donde está la defensa del poder judicial, del control judicial y esas intervenciones de los jueces como, digamos así, como hacedores de las políticas públicas, inclusive por estos mismos defensores, apoyándose en Bickel, pero para hacer la crítica judicial y luego dar otros argumentos distintos a Bickel, para decir que los jueces sí pueden intervenir judicialmente y cómo se debe hacer, pero ni siquiera se apoyan en Bickel. Es decir, hasta los mismos académicos que defienden la idea de la intervención judicial no se apoyaron en la respuesta de Bickel. Algunos lo hicieron y lo voy a mostrar en este mapa. Pero esto es bueno entenderlo con un poco de contexto que yo trato de hacer en la tesis, y por eso la tesis en última se me volvió un poco larga, y es que en la medida que yo intenté hacer unos contextos argumentativos de algunas escuelas y algunos hechos institucionales, estos contextos me sirvieron a mí para entender un poco en qué estaba pensando Bickel y luego los demás autores. Por eso aquí solamente quiero una referencia corta a lo que estaba pasando, en lo que estaba pensando Bickel en esta obra para pensar en el problema y tratar de resolverlo. Y a finales del siglo XVIII, en los Estados Unidos, recuerden ustedes que con el federalista se intentaba de alguna manera mostrar esa filosofía de la Constitución de los Estados Unidos, pero también lo que llama la atención allí es que en los papeles del federalista, especialmente por Hamilton, se buscaba o se trataba de comprender cuál era el papel que iban a jugar los jueces con esa nueva constitución, y allí por primera vez es donde se habla de esta expresión de la rama menos peligrosa, y donde Hamilton está pensando que es posible que los jueces de alguna manera van a contribuir a esa construcción judicial que se está dando en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, pero esta rama menos peligrosa, que es el poder judicial, de alguna manera está ya empezando a influir en la construcción de la sociedad y de la democracia. El caso Marbury Madison también va a ser importante para Bickel, inclusive el primer capítulo de la obra de Bickel tiene que ver con entender un poco lo que pasó con este caso. Es el precedente más importante, se ha dicho, del control judicial, donde Marshall entonces establece jurisprudencialmente la Judicial Review. Esto causó un dolor de cabeza grande en los Estados Unidos, pero la idea fue que se estableció como precedente la Judicial Review sin haber estado en la Constitución, y pues esto fue, digámoslo así, un golpe de autoridad moral y política que da la Corte de los Estados Unidos para mostrar cómo los jueces empezarían a influir en la construcción de la sociedad y de la democracia. Esto lo tiene en cuenta Bickel, aunque hay que tener en cuenta que para Bickel este es un mal ejemplo para defender la Judicial Review, eso hay que decirlo desde ya. Es decir, para Bickel está pensando que lo que hace Marshall en ese caso es defender más bien una posición política y bipartidista del momento, y la Judicial Review no está para defender intereses políticos como es claro y como lo va a decir Bickel. Y el hecho de lo que pasó con la Corte Warren en 1954, ese también va a ser un hecho que marca a Bickel. Inclusive ese es el último capítulo de la obra de la rama menos peligrosa de Bickel, en donde Bickel va a mostrar que ese supuesto activismo de la Corte de los Estados Unidos con el caso de la segregación escolar, lo que hizo la Corte fue también, digámoslo así, aquí sí dar un golpe de autoridad moral constitucional de cómo una Corte podía de alguna manera influir en la orientación y en la dirección de la construcción de la sociedad y de la democracia. Entonces,
Estos hechos me parecen a mí son importantes para entender en qué estaba pensando Bickel y cómo se va a desarrollar la propuesta en Delita en la rama menos peligrosa. Entonces, básicamente, Bickel descubre el problema, como lo dije ahora, y le da respuesta al problema, algo que los escépticos del control judicial no han entendido, lo han dejado al margen, tienen una lectura parcial, y lo que quiero con este mapeo es contribuir a la teoría constitucional para darnos cuenta que es posible entender otra lectura de Bickel, o que hay que introducir esa otra lectura de Bickel que está desconocida. Entonces, básicamente la respuesta a la dificultad contramayoritaria la da Bickel a partir de las virtudes pasivas. Ese concepto que algunos académicos han mencionado, especialmente acá en la Universidad de los Andes, ese concepto que es también un rótulo que le da Bickel a unas técnicas procesales de adjudicación en Delita Genombrance. Él en un capítulo de esa tesis tiene dedicado todo un capítulo a hablar de las virtudes pasivas, y es todo una exposición de procedimiento, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que significan las virtudes pasivas es que los jueces, no en todos los casos, sino en casos muy excepcionales y extraordinarios, los jueces, manteniendo esa deferencia frente al legislativo y manteniendo un acto de prudencia y de mesura para resolver ciertos casos, los jueces defienden debidamente la judicial review. Así que esto no es activismo descontrolado, es un activismo moderado, si se quiere, es un minimalismo judicial que está defendiendo Bickel en esta obra. Entonces las virtudes pasivas lo que van a permitir es que los jueces tienen ese respeto y esa deferencia por el legislativo, pero al mismo tiempo, a partir de ese acto de prudencia y de mesura, logran resolver un caso en donde no solamente las normas le van a servir como apoyo, sino que los jueces están pensando también con la ayuda de otro material jurídico, como son los valores, los principios, que una corte o unos jueces están descubriendo en la misma sociedad por los llamados de la sociedad. Por eso hacía la referencia al caso Brown. El caso Brown lo que hace es que la corte resuelve unos llamados de la sociedad que se vienen dando hace mucho tiempo en los Estados Unidos, y luego, como dicen algunos críticos de ese mismo caso, lo único que hizo la corte fue darle razón a un movimiento que venía muy fuerte y ya, ahí no, como que no se reventó la cabeza la corte para resolver esto. Entonces, eso mismo es lo que yo estoy entendiendo de esta lectura de Bickel, en la medida que existen ciertos casos que después de unos procesos deliberativos que se dan en la sociedad, después de unos coloquios deliberativos que se dan en la sociedad a través de litigantes, jueces, etc., estos casos van adquiriendo un estado de madurez, y ese estado de madurez es el que hace que la corte, a partir de ese estado de madurez, pueda resolver, no fácilmente, pero sí para evitar ese activismo del cual hablan los críticos de la judicial review. Y a partir de esto, entonces, es posible hablar desde Bickel, esto se lo debo a Conrado Méndez, lo vamos a ver ahorita, de cómo en Conrado Méndez, un profesor brasilero, dice que Bickel en su teoría está defendiendo un diálogo interinstitucional. Entonces, este diálogo interinstitucional que genera la Corte a partir de sus fallos o de ese momento de espera